Hola amigos de Movilidad Profe. ¿Qué es la jerarquía vial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos clasificar las vías de una ciudad con respecto a la jerarquía? En este video te lo voy a contar. La jerarquía es un concepto de orden, es un concepto de niveles. En la naturaleza existen jerarquías. Por ejemplo, un sistema hídrico, tenemos quebradas que van a ríos secundarios. Esos ríos secundarios desembocan en ríos principales que desembocan a su vez en el mar. Entonces ahí vemos un sistema jerárquico donde unos elementos alimentan a otro hasta llegar a un tronco que es el eje principal del sistema. Lo mismo pasa en un árbol. En un árbol tenemos ramas que están compuestas por ramitas que llegan a esa rama, y esa rama está unida a un tronco, y a través de ese tronco reciben la savia que les alimenta. Entonces allí también vemos un orden jerárquico: tronco, rama y ramitas. En el cuerpo humano también hay una jerarquía en el sistema circulatorio. Tenemos las venas, las arterias, y entre las arterias hay unas que son fundamentales, como la aorta, las carótidas, etc. Entonces, esas venas y arterias llegan a los órganos principales del cuerpo y allí se distribuyen a través de los tejidos usando vasos capilares, que es lo que llamamos la capilaridad, es decir, darle cobertura a todo el cuerpo humano a través del sistema sanguíneo. Irriga el cuerpo del ser humano para que la sangre llegue a todos sus elementos. Eso es un sistema también jerárquico. En la naturaleza encontramos muchos ejemplos de jerarquía. Entonces, ¿qué hace la jerarquía? La jerarquía lo que hace es que los sistemas consuman menos energía, porque al estar ordenados de esa manera se hacen más eficientes. Incluso en organizaciones de animales siempre hay un jefe de la manada, hay otros que colaboran con ese jefe, y está la manada que cumple una función diferente en la naturaleza. En las abejas, en las hormigas, en muchas organizaciones de seres vivos encontramos esa jerarquía, porque es la manera de minimizar costos, de minimizar gastos energéticos para ese conjunto, ese grupo de organismos vivos. También el ser humano se ha organizado en jerarquías para sus instituciones. No siempre funcionan bien, pero lo intenta. Trata de que en una empresa hay una jerarquía, hay un orden, hay un gerente, hay unos subgerentes o jefes de secciones, y hay unos empleados por debajo de esos niveles. Y de esa manera pues las empresas se organizan tratando de buscar un orden funcional que haga que la empresa funcione mejor y se tomen buenas decisiones. En las vías es lo mismo. El sistema vial de una ciudad debe tener un orden jerárquico para que la ciudad funcione bien. Entonces, de la misma manera como tenemos el sistema circulatorio en el cuerpo humano, pues podríamos hacer un paralelo entre el cuerpo humano y las vías de una ciudad. También en las tuberías de un acueducto tenemos las tuberías madre, las tuberías que distribuyen a los barrios, y ya las tuberías pequeñas que entran a las casas o a los edificios, a las unidades residenciales. Es lo mismo, hay siempre ese orden jerárquico. Entonces, en las vías vamos a ver un cuadro que tiene ese orden jerárquico. Por encima de todas las vías urbanas están las vías ferroviarias. El tren pasa primero y no puede parar, no puede detenerse. Son los demás los que se tienen que detener. Pero eso lo veremos cuando veamos la jerarquía de modos de transporte y de transporte público. Ahora hablemos de las vías. En cuanto a las vías, el primer nivel jerárquico son las autopistas urbanas. Son vías expresas. La definición de esas vías son vías de alta capacidad, de alta velocidad, que atraviesan toda la ciudad
y sirven para el tráfico de paso, aunque también comunican pues sectores distantes de la ciudad, pero son vías que tienen dobles calzadas y en ellas la velocidad es de 60 a 80 kilómetros por hora. El porcentaje de longitud de esas vías dentro de la longitud total de la malla vial puede ser del orden del 1% o máximo 2% de la longitud total. Generalmente es una sola autopista o máximo dos que atraviesan una ciudad. Ya si fuera una metrópoli muy grande, pues de pronto 4, dos en una dirección y 2 en otra. El transporte público normalmente no circula por ellas. Se requerirían unas vías paralelas o vías de servicio y por allí podría circular. En algunas ciudades hay algunas rutas que pasan por allí, pero tienen que tener bahías. Entonces, digamos que el transporte público de larga distancia sí pasa por esas autopistas, pero el transporte público urbano no es habitual, no es común. Y puede darse bajo ciertas condiciones con unas bahías apartadas en vías de servicio para que cuando el vehículo se detenga no obstruya el paso de los demás vehículos, y también con unos carriles de desaceleración para entrar a esas bahías y de aceleración para volverse a incorporar a esas autopistas. En estas autopistas no hay parqueo, está prohibido, no hay semáforos. Las pendientes máximas de esas vías suelen ser bajas, del 3 al 4%, y las distancias de los cruces, que todos son a desnivel en las autopistas, entonces están bastante separados. Pueden estar separados 800 a 1000 metros aproximadamente. Luego están las arterias. Las arterias en algunas ciudades las clasifican en arterias principales, arterias secundarias, según algunas características de estas, de sección y de longitud. ¿Qué son las arterias? Son vías que comunican sectores distantes de la ciudad. Generalmente sirven para atravesar la ciudad, pero no la atraviesan por completo como las autopistas, pero sí conectan sectores bastante distantes de la ciudad. Suelen ser de doble calzada, pero a diferencia de las autopistas, son vías que tienen velocidades menores, que tienen transporte público y que sí tienen semáforos, aunque algunas intersecciones podrían ser a desnivel, que ya cada vez menos se usan. Generalmente ya las ciudades han ido cambiando ese modelo americano de querer hacer todo a desnivel, y se ha comprendido que los corredores es más importante que tengan una vida urbana, y su longitud está alrededor del 10 al 15% de toda la malla vial son arterias. Es decir, que si una ciudad como Medellín tiene 2.500 kilómetros de vía, el 10%, o sea, 250 kilómetros, son arterias. Las velocidades están entre 50 y 60 kilómetros. En Colombia la velocidad máxima en vías urbanas es 60 kilómetros por hora. Hay una tendencia a reducir eso a 50 como en Europa por el tema de la seguridad vial, y ojalá pronto se haga. Ya dije que circula el transporte público. El parqueo en las vías no está permitido en las arterias. Hay semáforos, las pendientes pueden ser un poco mayores, entre un 5 o 10%, y los cruces entre una arteria y otra arteria entre los 600 y 800 metros una de otra, pero pueden estar atravesadas por colectoras a unas distancias menores, unas distancias de 200 metros o 300 metros. Entonces los cruces, digamos que pueden ocurrir entre arteria y arteria a 600 800, pero entre colectoras y arterias a 300. Entonces siempre va a haber un cruce en una arteria, ya sea de una colectora a 300, otra colectora a 300,
y la siguiente una arteria ya a 900 o 800. Casi siempre entre dos arterias van dos colectoras. Entre dos arterias van dos colectoras que atraviesan el nivel arterial. Las colectoras son vías que complementan al sistema arterial, son las encargadas de darle acceso a los barrios. Por allí salen los viajes de los barrios hacia las arterias y por ellos circula el transporte público que entra a los barrios, entra por una colectora. Y ellas son el doble de longitud de las arterias. Por cada kilómetro de arteria hay 2 kilómetros de colectora. Por eso entre dos arterias, entre una arteria y la siguiente arteria, voy a encontrar 2 colectoras. Entre la segunda arteria y la tercera, otras 2 colectoras. Entonces siempre va a haber el doble de colectoras que de arterias en longitud. Pueden ser vías generalmente de una calzada. Tendrán semáforos. Podría en algunos casos permitirse el parqueo lateral en carriles adicionales o bahías adicionales, pero no es conveniente. Y en la mayoría de las ciudades, por ejemplo en Colombia, se prohíbe el parqueo en vías colectoras, porque por allí transita el transporte público. Las velocidades máximas están cercanas a los 40 km por hora. Las pendientes pueden llegar a ser del 8 al 12% máximo. No es que esa sea la pendiente recomendable, pero podrían llegar a tener pendientes altas en algunos barrios periféricos. Y los cruces en esas vías pueden darse cada 100 o cada 200 metros. Una vía la va a atravesar. Una vía que será del siguiente nivel. ¿Qué son las vías de servicio? Que son las del tercer nivel. ¿Qué son las vías de servicio? Son las vías locales, son las vías de barrio, las vías residenciales. Esas vías dan acceso a las propiedades y pueden ser a las propiedades residenciales o a las propiedades comerciales o a las propiedades industriales, dependiendo el sector donde me encuentre, si es residencial, comercial o industrial. Esas vías son las vías capilares que se meten a todo el territorio y constituyen del 60 al 70% de la longitud de la malla vial. Para volver al caso de Medellín, si tengo 2.500 kilómetros, el 60% serían más de 1.500 kilómetros. El 70% serían más de 1.700 kilómetros de vías de servicio. Esas vías deberían tener velocidades máximas de 30 kilómetros por hora. Y para eso se deben diseñar. Tráfico calmado. En ellas no circula el transporte público, pero sí está permitido el parqueo en las vías locales. El parqueo en los carriles. Pero también eso hay que ponerlo en orden porque dependiendo del ancho y dependiendo de la existencia o no de ciclorrutas, debería prohibirse en algunas vías de servicio el parqueo. Eso lo regulará cada administración de acuerdo a sus estudios. Semáforos, sí hay, cuando sea necesario por el tráfico. No todas las intersecciones de una ciudad se semaforizan, solo un 5 o 6%, como mucho. Las pendientes podrían ser del 12% máximo, aunque algunas ciudades llegan a tener 14, 16%. No es muy técnico porque ya ahí los vehículos pierden los frenos. Es peligroso, pero ocurre. Y los cruces pues ya se pueden dar cada 60 a 100 metros. Luego están unos niveles por debajo que son la marginal paisajística, que es una vía que bordea una quebrada, un parque, un parque lineal o algún elemento natural y combina un trazado local de accesibilidad a ese parque con andenes generosos para los peatones y también para ciclistas. Las vías semipeatonales son vías de un solo carril con andenes muy anchos. Hasta aquí, todas las de arriba eran de 2 carriles mínimo, pero ya cuando llegamos a las semipeatonales es un carril y amplios andenes. Son muy utilizados en zonas céntricas de la ciudad.
donde se quiere potenciar la caminata y la parte turística y comercial. Luego siguen las vías peatonales, que es solo peatones, aunque esas vías deben estar libres de obstáculos para que en caso necesario pueda entrar una ambulancia o un carro de bomberos o de policía en caso de emergencia. Y las ciclorrutas, pues solo ciclorrutas, solo para bicicletas. Entonces estas vías pues ya tendrán velocidades menores. No hay un porcentaje establecido, pero en general pues las ciclorrutas deberían tener una longitud similar a las arterias. O sea que si tengo 200 o 250 kilómetros de arterias, podría tener por vías paralelas a las arterias otros 250 kilómetros de ciclorruta o más. Las vías peatonales deben tener la misma longitud que la malla vial, porque todavía debe tener sus andenes. Y en cuanto a las velocidades, pues siempre serán menores a 30. Generalmente pues las vías de peatones pues son lo que puede caminar un peatón, 5 o 6 kilómetros, entre 4 y 6 kilómetros por hora. Una bicicleta pues entre 10 y 20 kilómetros por hora. Y las semipeatonales pues para los vehículos pues 20, 25 y lo mismo las paisajísticas. ¿Sí? En todas estas vías pues se puede permitir algún parqueo lateral, pero el transporte público no entra a estas vías y los semáforos podrían darse, sobre todo semáforos peatonales y semáforos para ciclistas. No hay una regla para las pendientes ni para los cruces ni para el porcentaje de longitud, pero son vías que entran a complementar todo este servicio. Toda esta caracterización debe estar regulada en el plan de ordenamiento territorial y en los códigos de cada ciudad. Normalmente las vías de más alta jerarquía tienen más énfasis en el tráfico de paso y en la velocidad. En cambio, las vías de menor jerarquía en este orden tienen más que ver con el acceso a las propiedades. De manera que entre más se sube hay más velocidad, entre más y menos acceso a las vías laterales, y entre más se baja hay más accesibilidad y menos velocidad. Pero todo se requiere porque en la ciudad hay que mover la carga, hay que mover los buses, hay que mover los servicios, pero también hay que mover a las personas, hay que mover el transporte público y hay que mover a los peatones. En otros videos hablamos de las secciones viales y de los andenes en particular. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.